comerciales. ¿Y qué le parece si este 23 nos unimos todos al Día Nacional de Oración? Para eso me acompaña Freddy Mezquita, el pastor, y también tenemos al pastor Oswaldo Asturias. Bienvenidos, ¿cómo están? Súper bien y muy contentos también de poder estar en este programa que llega dentro de El Salvador y fuera de El Salvador. Y estamos contentos porque como miembros del Comité Nacional de Oración tenemos la oportunidad ahora de dirigirnos a toda la sociedad salvadoreña e invitarlos este 23 de noviembre a sumarse al Día Nacional de Oración. Quiero mencionarte que este Día Nacional de Oración se da en el marco de un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa, el decreto número 161 en el año 2003. La Asamblea aprueba como Día Nacional de Oración el 23 de noviembre. Y es interesante que este decreto descansa en tres cosas importantes. Lo primero es que el Estado garantiza la libre expresión de religión. Y en segundo lugar, también se considera la oración, en el decreto dice que la oración se considera como una de las expresiones de interiorización más antiguas. Pero desde una perspectiva cristiana, que dicho sea de paso, el cristianismo ya representa en el país un 95%, entonces estamos hablando de que la oración desde el marco cristiano es un pulmón espiritual para poder encomendarnos a Dios, y precisamente al final o el tercer punto en el que descansa este decreto es que el gobierno o el Estado más bien procura fortalecer la unidad de los salvadoreños, y la oración nos une a todos. Así es. Pastor Asturias, ¿por qué es tan importante este día? ¿Por qué es importante que todos los salvadoreños apartemos por lo menos 5 o 10 minutos para unirnos a este Día Nacional? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque vivimos ahora en una época digital que nos captura, en una vida tan acelerada, el día se va tan rápido, nos perdemos en cosas importantes, en cosas urgentes también, pero a veces nos olvidamos de que merecemos darnos un tiempecito para el Creador. Y este día creo que es importante que todos apartemos eso. Quizá habría que poner en evidencia que nuestro país necesita al Salvador del Salvador, ¿no es cierto? Necesita que nos unamos, que hagamos a un lado cualquier tipo de diferencia ideológica, política, religiosa, y nos unamos. Hagamos a un lado todo prejuicio y nos encomendemos a Dios. También puede ser desde el interior de nuestro hogar, apartar un tiempo y decir: yo voy a orar y voy a pedir por nuestro país, que Dios pueda obrar en la violencia, en todos los niveles que hay, en la economía y en fin, hay tantos temas de interés en nuestro país que reclaman a una nación en oración. Pastor, ¿cuáles son los eventos que van a realizarse durante ese día? Bueno, tenemos eventos simultáneos. Hemos tenido también anteriormente, estos días atrás, hemos tenido en el Hospital de El Salvador, estuvo gente testificando la sanidad que recibieron de parte de Dios por medio de la oración. Y el 23 de noviembre vamos a estar a las 5 de la mañana enlazando con los canales, los medios de comunicación, orando desde el Parque Plaza Libertad. Posteriormente, a las 12:45, a través de ASDER, estaremos orando todo El Salvador a través de los medios de comunicación, y a las 5 de la tarde una celebración en la Plaza Libertad. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. ¿Vamos a tener algún medio digital, por ejemplo? ¿Nos vamos a poder enlazar a través de Facebook o Instagram? Sí, vamos a estar a través de Facebook en Iglesia El Mensaje del Reino de Dios. Ahí vamos a estar transmitiendo, haciendo los enlaces con diferentes partes. Ahorita me escribían, Sonsonate se une, una plaza de Sonsonate se une. Hoy, debido a la pandemia y todas estas cuestiones de los protocolos, no lo hemos hecho a nivel nacional. Años atrás, hoy celebramos 18 años, hemos hecho un enlace a nivel nacional en los 14 departamentos, diferentes municipios, buscar la unidad, que todo salvadoreño, como decía el pastor Asturias, dejemos a un lado las ideologías, los prejuicios y nos unamos a pedirle que Dios sane esta nación, ¿verdad? Que dediquemos este tiempo y que este valor y hábito que todos los días debe de estar en la persona humana sea perdido. Y no solo el 23 horas, sino que llamar a la nación, que nos volvamos a Dios, que apartemos un minuto, un tiempo específico para comunicarnos con Dios. ¿Cuál fue la diferencia del año pasado con este año? Porque mencionamos lo de la pandemia, ¿verdad? Que yo creo que nos hubiera gustado todos estar unidos en un lugar para poder hacerlo, pero creo que no fue así.
No, Sí, se hizo, pero a menor escala. A menor escala. O estábamos regresando prácticamente, si te recuerdas, en septiembre se devolvió. Sí, hubo un poquito más un de poquito apertura. más de apertura, pero creo yo que, al igual que el año pasado, hay algo que todavía nos sigue convocando, y es que la pandemia, que es incierta, impredecible, incontrolable hasta cierto punto, ha venido a poner en evidencia que el ser humano necesita a Dios, porque nos vemos a veces insuficientes con toda el área hasta científica, pero de pronto vemos la suficiencia de un Dios que tiene control sobre un país y nos ha sacado adelante. No lo vemos los esfuerzos que se hacen desde diferentes escenarios, pero nosotros creemos que Dios está detrás de todo. Hablemos un poquito también acerca de que esto no tiene que ver nada con religión, porque queremos que todos nos unamos, ¿verdad? Y participan todas las iglesias también. Así es. Es interdenominacional, se unen, es decreto que la iglesia cristiana logra un esfuerzo, pero nos unimos con nuestros hermanos católicos y diferentes religiones que deseen elevar una oración a nuestro Creador. Imagínate lo que hemos estado viviendo, la pandemia. Las potencias mundiales se dieron cuenta que de nada sirve el recurso militar, el recurso nuclear, y los mandatarios se dieron cuenta que el único recurso más importante que el ser humano poseía en ese momento era una oración. Y a través de la oración hemos visto la mano de Dios, y este país no ha sido destruido ni por el distanciamiento social, ni por la mascarilla, ni por el alcohol gel, sino por la bendita misericordia de un Dios que atendió la oración de un pueblo que se decidió a clamar en medio de la crisis. Sí, y bueno, también yo creo que hay otras cosas que reclaman a un pueblo que se una y que haga a un lado tantas cosas. Y por ejemplo, hay cosas que nos unen a todos. Una preocupación por el alto índice de violencia que recientemente hemos estado viendo, que a todos nos preocupa. Sí. Yo como pastor observo personas que ya a cierta hora les da miedo circular, subirse a un medio de transporte privado como Uber o cualquiera de estos, por verse afectado X. Y de pronto vemos las noticias que de alguna forma nos hacen pensar que las cosas no están yendo bien, y no quiero llevarlo o extrapolar esto a un tema político, sino simplemente quiero poner en evidencia que nuestro país históricamente ha sufrido muchos golpes en temas de violencia y demás, y yo creo que la nación debe de unirse. Es muy importante no pensar en yo no soy cristiano, todos podemos. Por eso descansa el decreto en uno de los puntos que dice que la oración se reconoce como ese recurso de interiorización. O sea, es un momento de reflexión en el que yo puedo decir, Señor, aquí estoy, Dios, pido por mi nación. Y también la Biblia dice, por ejemplo, quiero mencionar dos ejemplos. Uno es que el libro de Crónicas dice que si su pueblo se humilla, se invoca su nombre, Él oirá desde los cielos y sanará su tierra. Y el otro ejemplo es en Jonás. Es interesante que Dios había permitido la destrucción de una nación, pero el rey, cuando escuchó que la nación iba a ser destruida, el rey dijo, voy a pedirles a todos que oremos y ayunemos, tal vez Dios se arrepienta del mal. Y de pronto dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de esta nación y no pasó absolutamente nada. Entonces hay numerosos ejemplos que pudiéramos mencionar, y no necesariamente en la Biblia. Creo que como salvadoreños hemos visto el poder de Dios. Ya para finalizar, nuevamente la invitación para que todos los salvadoreños se unan, ¿verdad? Tomen este tiempo para que lo hagan. Así es, bueno, unámonos. El 23 de noviembre están todos invitados, ¿verdad? A las 12:45 a través de ASDER y a las 5 en Plaza Libertad, pero va a ser un poquito reducido. Perfecto, ahí está la invitación. Pastor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ha sido un gusto. Nosotros vamos a continuar con más de Hola.